Jamás pensé que una cena familiar terminaría siendo el día en que mi vida cambiaría para siempre. Pero también jamás pensé que mi propio marido me humillaría delante de toda su familia, para después descubrir que yo tenía en mis manos el poder de destruir todo lo que él había construido. Y créeme, cuando te cuente lo que pasó esa noche, vas a entender por qué decidí usar ese poder. Puedes llamarme Carmen. Tengo 42 años, soy abogada, y hasta hace 3 meses creía que tenía el matrimonio perfecto. Mi historia comienza hace 15 años, cuando conocí a Roberto en una conferencia de negocios. Él tenía una pequeña empresa de consultoría, apenas 5 empleados, trabajando desde un apartamento alquilado. Yo acababa de graduarme de la Facultad de Derecho, llena de sueños y, completamente enamorada de este hombre que hablaba de sus planes con tanta pasión. Roberto era, como te explico, era magnético. Cuando hablaba de sus proyectos, sus ojos brillaban. Tenía esa energía que te hacía creer que todo era posible. ¿Y yo? Yo me enamoré perdidamente de esa energía. Nos casamos 2 años después, y aquí es donde mi historia toma el primer giro que ahora entiendo que fue el inicio de todo. Verás, cuando nos casamos, Roberto me pidió algo. Me dijo que, para proteger la empresa de posibles problemas legales futuros, sería mejor si yo apareciera como socia minoritaria en los papeles. Es solo una formalidad, me decía. Tú entiendes de leyes, Carmen. Sabes que esto nos protege. Y yo, Dios mío, qué ingenua fui. Yo firmé todos los papeles sin siquiera leerlos bien, porque confiaba en Elan, porque lo amaba, porque creía que éramos un equipo. Durante los primeros años, todo fue perfecto. La empresa creció. Nos mudamos a una casa mejor. Él trabajaba día y noche, y yo lo apoyaba en todo. Revisaba contratos, daba consejos legales. Hasta trabajé gratis para su empresa durante meses, cuando necesitaban reestructurar algunos departamentos. Pero había algo que siempre me molestaba. Roberto nunca me incluía en las decisiones importantes. No te preocupes por eso, amor, me decía. Yo me encargo de los negocios. Tú encárgate de la casa. Y yo lo acepté, porque confiaba en él. El primer signo real de que algo estaba mal fue hace 2 años. Llegué a la casa una tarde y encontré a Roberto hablando por teléfono en el jardín. Estaba de espaldas, pero su tono era diferente. Era suave, cariñoso, íntimo. No, mi amor, le decía a alguien. Ella no sospecha nada. Estoy manejando todo cuidadosamente. Mi corazón se paró. Literalmente sentí como si el mundo se hubiera detenido. Cuando mi vio, cortó la llamada inmediatamente. Era un cliente importante, me dijo, sin mirarme a los ojos. Esa noche no pude dormir pero cuando le pregunté al día siguiente, él me miró como si yo estuviera loca. Carmen, ¿en serio? ¿Me estás celando por una llamada de trabajo? ¿Estás paranoica? ¿Y sabes qué? Me convenció. O mejor dicho, yo me dejé convencer, porque no quería creer lo que había escuchado. Pero las cosas empezaron a cambiar después de eso. Roberto llegaba más tarde a casa. Sus viajes de trabajo se hicieron más frecuentes. Y cuando yo le preguntaba algo sobre la empresa, él se molestaba. Carmen, ya no puedes opinar sobre todo. La empresa ha crecido. Tiene dinámicas complejas que tú no entiendes. Yo que había estudiado Derecho Corporativo, yo que había ayudado a construir esa empresa desde cero, yo que firmé como socia para protegerla, ahora resulta que no entendía nada. Las cosas empeoraron cuando conocí a Sofía. Era la nueva asistente personal de Roberto, 26 años, rubia, siempre perfectamente maquillada, y con una forma de mirar a mi marido que cualquier mujer habría notado. La primera vez que la vi fue en la fiesta de fin de año de la empresa. Roberto la presentó como la mejor asistente que he tenido jamás. Y la forma en que lo dijo, con esa sonrisa, me dio escalofríos. Sofía es increíble, me decía en el auto camino a casa. Está reorganizando toda mi agenda. Maneja mis reuniones importantes. Hasta me ayuda con las estrategias de los clientes más difíciles. ¿Y desde cuándo tu asistente personal maneja estrategias? Le pregunté en Carmen, por favor. ¿No empieces con tus inseguridades? ¿Mis inseguridades?
Llevábamos 13 años casados. Yo había visto crecer esa empresa, había sacrificado oportunidades de trabajo para apoyarlo. Y ahora, ¿mis preocupaciones eran inseguridades? Pero esto es lo que más me dolía. Roberto comenzó a compararme con ella. Sofía entiende inmediatamente lo que necesito para el trabajo, me decía. No tengo que explicarle las cosas 3 veces. Sofía tiene ideas muy innovadoras para mejorar la productividad. Sofía realmente se preocupa por el éxito de la empresa, como si yo no hubiera hecho exactamente eso durante más de una década. El punto de quiebre llegó hace 6 meses. Era un sábado por la mañana. Roberto estaba en la ducha y su teléfono sonó. Normalmente nunca habría contestado su teléfono, pero vi el nombre en la pantalla: Sofía. Un corazón rojo, Ann. En el teléfono de mi marido. Un sábado por la mañana, Ann, contesté. Hola, mi amor. Escuché la voz de Sofía del otro lado. ¿Ya le dijiste a tu esposa sobre nuestros planes para el fin de semana en la playa? ¿Se me heló la sangre, perdón? Logar susurró. Silencio total del otro lado. Después, un clic. Había colgado. Cuando Roberto salió de la ducha, yo estaba sentada en la cama con el teléfono en la mano. Roberto, le dije, y mi voz temblaba de rabia. Sofía acaba de llamarte, mi amor, y me preguntó sobre sus planes de fin de semana en la playa. Su cara, Dios mío, su cara se puso completamente pálida. Pero después, en lugar de explicar, en lugar de disculparse, ¿sabes qué hizo? Se enojó conmigo, Carmen. ¿Cómo te atreves a contestar mi teléfono? Eso es una violación de mi privacidad. ¿Tu privacidad? Le grité. Roberto, ¿estás teniendo una aventura y me gritas por violar tu privacidad? No estoy teniendo ninguna aventura. Sofía es solo una amiga muy cercana que te dice mi amor y planea viajes contigo. Estás malinterpretando todo, siempre haces esto. Por eso nuestra relación no funciona. Y ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí, porque él estaba culpándome. Me estaba haciendo sentir loca por descubrir su infidelidad. Esa noche, Roberto no volvió a casa. Al día siguiente, me envió un mensaje y voy a quedar en un hotel unos días. Necesitamos espacio para pensar. Espacio para pensar. Mientras él probablemente estaba con Sofía. Pero aquí es donde mi historia toma un giro que ni yo mismo esperaba. 3 días después, mientras Roberto seguía pensando en su hotel, recibí una llamada de mi hermana Ana. Es contadora y había estado ayudándome a organizar algunos papeles para mi declaración de impuestos. ¿Carmen?, me dijo, y su voz sonaba extraña. Necesitas venir a mi oficina ahora mismo. Encontré algo en los documentos de la empresa de Roberto que tienes que ver. Cuando llegué a su oficina, Ana tenía varios papeles extendidos sobre su escritorio. Su cara estaba seria, preocupada. Carmen, me dijo, ¿tú sabías que en los papeles oficiales de la empresa tú apareces como dueña del 51%? ¿Qué?, murmuré. No, eso es imposible. Roberto me dijo que yo era socia minoritaria, solo para protección legal. Ana me mostró los documentos. Ahí estaba, negro sobre blanco, Ann Carmen Rodríguez. 51% de participación en la empresa. Carmen, continúa Ana, según estos papeles, tú no eres socia minoritaria. Tú eres la socia mayoritaria. Tú eres, técnicamente, la dueña de la empresa. Como el mundo se detuvo completamente. Pero eso no puede ser. Tartamudeé. Roberto maneja todo. Él toma todas las decisiones en él. Carmen. Ana me interrumpió suavemente. Creo que Roberto te engañó. Probablemente te hizo firmar estos papeles sin explicarte realmente lo que decían. Y durante todos estos años, él ha estado manejando tu empresa. Mis piernas temblaron. Tuve que sentarme. Durante 15 años, había creído que estaba apoyando el sueño de mi marido. Durante 15 años, había aceptado ser excluida de las decisiones porque era su empresa. Ann, durante 15 años. Había sido la dueña de todo, Ann. Y lo más increíble es que Roberto probablemente ni siquiera recordaba que había redactado los papeles de esa manera. Seguramente pensó que podría manejar todo sin que yo jamás me diera cuenta. Pero ahora, yo sabía la verdad. Esa misma tarde, Ana y yo fuimos a ver a un abogado especialista en derecho corporativo. Le expliqué toda la situación, le mostré los documentos. El abogado, un señor mayo, llamado Dr. Mendoza,
Revisó todo cuidadosamente. Señora Carmen, me dijo finalmente, estos documentos son completamente válidos. Usted es, legalmente, la propietaria mayoritaria de esta empresa. Su esposo ha estado administrando una empresa que en realidad es suya. Pero él nunca me pidió autorización para nada, le dije. Él toma todas las decisiones solo. Exacto, respondió el doctor Mendoza. Y eso es irregularidad administrativa grave. Según la ley, todas las decisiones importantes deberían haber sido consultadas con usted o, al menos, ratificadas por usted como socia mayoritaria. Mi cabeza daba vueltas. Esto significaba que yo podría... Doctor, le pregunté con voz temblorosa. ¿Esto significa que yo podría tomar control de la empresa? Señora Carmen, me respondió con una sonrisa. Usted ya tiene el control de la empresa. Solo necesita ejercerlo. Y ahí fue cuando entendí que tenía en mis manos algo mucho más poderoso que cualquier discusión o confrontación ante mi justicia. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Roberto seguía en su hotel, enviándome mensajes ocasionales como necesito más tiempo y esto es mejor para ambos. Mensajes fríos, distantes, como si yo fuera un problema que él necesitaba resolver. Pero yo ahora tenía información que él no sabía que yo tenía. Con la ayuda del doctor Mendoza, comenzamos a investigar más a fondo la situación de la empresa. Y lo que descubrimos me dejó sin palabras. La empresa que Roberto había construido con tanto esfuerzo ahora valía aproximadamente $5 millones. $5 millones de una empresa que legalmente era mía. Pero había más. Revisando los contratos y las cuentas, encontramos que Roberto había estado usando fondos de la empresa para gastos personales en viajes con Sofía. Hasta había comprado un apartamento que estaba registrado a nombre de la empresa, pero que obviamente usaba para sus encuentros con ella. Señora Carmen, me explicó el doctor Mendoza, esto se llama malversación de fondos corporativos. Su esposo ha estado usando su dinero para mantener su aventura amorosa. La ironía era perfecta. Roberto me había estado engañando con mi propio dinero. Durante esa semana, tomé una decisión. No iba a confrontar a Roberto directamente. No iba a gritarle o rogarle o hacer una escena dramática. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Iba a tomar control de lo que era mío. El lunes por la mañana, llegué a la oficina de la empresa acompañada del doctor Mendoza y de Ana, la recepcionista. Una chica joven que siempre había sido muy amable conmigo, nos miró sorprendida. «Buenos días, señora Carmen», me dijo. «¿El señor Roberto la está esperando?» Él no me dijo que tenía una reunión. «No tengo reunión con Roberto», le respondí con una sonrisa. «Tengo una reunión con mi empresa». Su confusión era evidente, pero le pedí que reuniera a todos los empleados en la sala de conferencias. 20 minutos después, tenía frente a mí a todo el equipo de trabajo. Eran aproximadamente 15 personas, incluyendo a Sofía, que me miraba con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Buenos días a todos». Comencé, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro. «Sé que esto es inusual, pero tengo un anuncio importante que hacer». Levanté los documentos que el doctor Mendoza había preparado. «Mi nombre es Carmen Rodríguez y soy la propietaria mayoritaria de esta empresa. 51% de las acciones están registradas a mi nombre desde hace 15 años en silencio total, en caras de shock». Sofía se había puesto completamente pálida. «A partir de este momento», continué, «estaré asumiendo la dirección ejecutiva de la empresa. Habrá algunos cambios importantes en el personal y en la administración». Uno de los empleados más antiguos, Carlos, levantó la mano tímidamente. «Señora Carmen», preguntó, «¿y el señor Roberto?» «El señor Roberto», respondí con una sonrisa que espero haya sido tranquila, «ya no trabaja aquí». Roberto llegó a la oficina 2 horas después. Yo estaba en su escritorio. Bueno, en mi escritorio ahora, revisando contratos cuando la puerta se abrió violentamente. «Carmen, ¿qué demonios crees que estás haciendo?» Su cara estaba roja de ira. Sofía estaba detrás de él. Obviamente había corrido a contarle lo que había pasado. «Hola, Roberto», le dije sin levantar la vista de los papeles. «Estoy trabajando en mi oficina. ¿En mi empresa? Tu empresa». «Carmen, te has vuelto completamente loca. Esta es mi empresa. Yo la construí».
Ahí levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Roberto, le dije muy despacio, durante 15 años tú manejaste esta empresa, pero nunca fue tuya, fue mía. Y aparentemente, tú lo sabías. Anne le mostré los documentos. Vi cómo su cara cambiaba de confusión a comprensión y después a pánico total. Carmen, esos papeles. Yo puedo explicarte. ¿Explicarme qué, Roberto? ¿Explicarme cómo me hiciste firmar documentos diciéndome que era una cosa cuando en realidad era otra? ¿Explicarme cómo durante 15 años me hiciste sentir que no entendía nada de tu empresa? ¿O explicarme cómo usaste el dinero de mi empresa para mantener a tu amante? Sofía, que había estado en silencio, finalmente habló. Carmen, tú no entiendes lo que Roberto y yo tenemos. Es amor verdadero. Ustedes ya no funcionan como pareja. La miré y ¿sabes qué? Me dio risa. Risa real. Sofía, le dije, tienes razón. Roberto y yo ya no funcionamos como pareja. Por eso nos vamos a divorciar. Pero eso no cambia el hecho de que esta empresa es mía. Y tú ya no trabajas aquí. No puedes despedirme, gritó. Claro que puedo, respondí tranquilamente. Soy la dueña. Roberto estaba en shock completo. Se había sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. Carmen, murmuró. Podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. No, tienes que hacer esto, Roberto, le dije, y por primera vez en meses mi voz sonó realmente tranquila. Ya no hay nada que hablar entre nosotros. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste engañarme. Yo estoy tomando la mía ahora, pero aquí es donde la historia se pone realmente intensa. Porque Roberto no se fue silenciosamente, Carmen, gritó parándose de la silla. No puedes hacer esto. Esa empresa la construí yo, con mi trabajo, con mi esfuerzo. Tú solo firmaste unos papeles. Papeles que tú me diste para firmar, le respondí. Papeles que tú redactaste de esa manera. Pero yo no sabía. Fue un error del abogado. Yo nunca quise que tú fueras la dueña. Y ahí, Roberto cometió el error más grande de su vida, porque acababa de admitir delante de testigos que me había engañado intencionalmente sobre los documentos. El doctor Mendoza, que había estado silencioso hasta ese momento, sonrió. Señor Roberto, le dijo, acaba de confesar fraude documental. Eso es un delito penal. Roberto se dio cuenta de lo que había dicho. Su cara se puso completamente blanca. ¿Yo no quise decir, Roberto, lo interrumpí, creo que ya dijiste suficiente. Doctor Mendoza, ¿podría acompañar al señor Roberto a la salida? Y asegúrese de que entregue todas las llaves, tarjetas de acceso y dispositivos de la empresa. Carmen, por favor, Roberto me suplicó. Al menos déjame explicarte. Roberto, le dije mirándolo por última vez, tuviste 15 años para explicarme las cosas. Se te acabó el tiempo, pero la historia no termina ahí. Porque 2 semanas después sucedió algo que fue la cereza del pastel. Roberto me había estado enviando mensajes desesperados, llamadas que yo no contestaba. Hasta había ido a la casa, pero yo había cambiado las cerraduras. Y entonces recibí una llamada de su madre, doña Mercedes. Carmen, querida, me dijo con su voz dulce de siempre, sé que tú y Roberto están pasando por un momento difícil, pero mañana es el cumpleaños de su padre. Es muy importante para la familia que vengas a la cena. Roberto me pidió especialmente que te invitara. Yo sabía que era una trampa. Sabía que Roberto estaba planeando algo. Pero decidí ir porque tenía mi propio plan. La cena era en la casa de los padres de Roberto. Una casa grande y elegante, donde siempre me había sentido un poco fuera de lugar. Estaban todos sus padres, sus 2 hermanos con sus esposas, sus tíos, sus primos, una reunión familiar grande. Roberto llegó con Sofía. Sí, ahí llevó a su amante a la cena de cumpleaños de su padre mientras todavía estaba casado conmigo. Cuando me vieron llegar, el silencio fue total. Roberto presentó a Sofía como una amiga muy especial. Sus padres se veían incómodos, pero trataron de ser corteses. Durante la cena, Roberto actuó como si nada hubiera pasado. Hablaba de sus proyectos de trabajo, de sus planes futuros. Incluso hizo algunas bromas sobre los cambios que vienen en la vida. Y entonces, llegó el momento del postre. Roberto se paró, pidió atención a toda la familia y dijo, familia, tengo un anuncio importante que hacer. Mi corazón se aceleró.
sabía lo que venían Carmen y yo. Comenzó, mirándome directamente: hemos decidido separarnos. Vamos a divorciarnos. Gasps de sorpresa, su madre se llevó la mano al pecho. ¿Su padre? Frunció el ceño. Sé que es difícil, continuó Roberto, pero a veces las personas simplemente crecen en direcciones diferentes. Carmen se ha vuelto muy controladora en los últimos tiempos, y yo he encontrado a alguien que realmente me entiende y me apoya. Miró a Sofía con una sonrisa. Por eso, siguió, quería que todos conocieran oficialmente a Sofía. Ella va a ser una parte importante de mi vida de ahora en adelante. En silencio total. La familia no sabía qué decir. Y entonces fue mi turno a mí. Paré lentamente. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Gracias, Roberto, dije con una sonrisa que espero haya sido tan dulce como me sonó a mí misma. Es muy amable de tu parte anunciar nuestro divorcio de esa manera. Y tienes razón. La gente a veces crece en direcciones diferentes. Roberto me miró con desconfianza. Él esperaba lágrimas, gritos, drama, pero yo estaba completamente tranquila. Y ya que estamos haciendo anuncios importantes, continué. Yo también tengo algo que compartir con la familia. Saqué una carpeta de mi bolso, la carpeta que había preparado especialmente para este momento. Roberto, dije, mirándolo directamente, me alegra que hayas encontrado a alguien que te entienda y te apoye, porque después de nuestro divorcio, definitivamente vas a necesitar mucho apoyo. Su sonrisa comenzó a desvanecerse. Verás, continué distribuyendo copias de los documentos a toda la familia. Durante estos últimos años, Roberto ha estado manejando una empresa muy exitosa, una empresa que vale aproximadamente $5 millones. Murmullos de impresión de la familia. Roberto se veía cada vez más nervioso. Lo que Roberto olvidó mencionar, dije, mi voz comenzando a subir un poco, es que esa empresa nunca fue suya en silencio absoluto. Según estos documentos legales, que Roberto me hizo firmar hace 15 años diciéndome que era solo protección legal, yo soy la propietaria del 51% de esa empresa. Yo soy, técnicamente. La dueña. En los ojos de Roberto se agrandaron con pánico total. Y como nueva directora ejecutiva de mi empresa, continué mi voz ahora claramente audible para toda la sala. Mi primera decisión administrativa fue despedir a Sofía por conducta inapropiada en el lugar de trabajo. Sofía se había puesto completamente roja. Mi segunda decisión, siguió, fue remover a Roberto de todos sus cargos por malversación de fondos corporativos y fraude documental. Gasps audibles de toda la familia. Así que sí, Roberto, concluí, mirándolo con una sonrisa, tienes razón. Nos vamos a divorciar, pero no te preocupes por la división de bienes. No va a ser muy complicada, porque resulta que todo lo que pensabas que era tuyo, en realidad siempre fue mío. Lo que siguió fue caótico. Roberto se paró tan rápido que tiró su silla. Carmen, estás mintiendo. Estás inventando todo esto para vengarte. Roberto, le dije tranquilamente. Estos son documentos legales. Tienen sellos oficiales. Están firmados por ti. Si crees que estoy mintiendo, puedes contratar a tu propio abogado para que los revise. Su padre, don Ernesto, había tomado uno de los documentos y lo estaba leyendo cuidadosamente. Era un hombre de negocios. Entendía perfectamente lo que estaba viendo. Roberto, dijo don Ernesto con voz grave, ¿esto es verdad? ¿Carmen es realmente la dueña de tu empresa? Roberto no podía responder. Su cara iba del rojo al blanco y de vuelta al rojo. Sofía, que hasta ese momento había estado silenciosa, finalmente explotó. «Esto es ridículo», gritó. «Roberto construyó esa empresa desde cero. Trabajó día y noche. Carmen nunca hizo nada». La miré con una sonrisa que sé que fue bastante fría. «Sofía», le dije, «tienes razón. Roberto trabajó día y noche. Construyó una empresa increíble, pero lo hizo con mi dinero en mi empresa, usando mis recursos legales. Y durante todo ese tiempo me hizo sentir como si yo no entendiera nada del negocio en mí. Dirigí a toda la familia, porque esa es la parte más triste de toda esta historia», dije, mi voz ahora cargada de emoción real. Durante 15 años, Roberto me hizo sentir pequeña, me hizo sentir que no era lo suficientemente inteligente para entender su empresa.
Me excluyó de decisiones importantes porque, según él, yo no entendía las dinámicas complejas del negocio. Las lágrimas comenzaron a aparecer en mis ojos, pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza. Y resulta que toda esa empresa que él construyó con tanto orgullo, la construyó en terreno que era mío. Han. La reacción de la familia fue increíble. Su madre, doña Mercedes, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Carmen, mi niña, me dijo, no tenía idea. Roberto nunca nos dijo. Nunca pensamos que él pudiera. Su hermano mayor, Carlos, miró a Roberto con desaprobación total. Roberto, le dijo, ¿cómo pudiste hacerle esto a Carmen? Ella siempre te apoyó. Siempre fue parte de esta familia. ¿No entiendes?, gritó Roberto. Esos papeles fueron un error. Yo nunca quise que ella fuera la dueña. Fue una confusión legal. Su padre lo miró con una expresión que nunca había visto antes. Roberto, le dijo don Ernesto, con voz fría, ¿estás diciéndome que engañaste a tu esposa sobre documentos legales? No, no fue así. Roberto, lo interrumpió su padre. Me has defraudado profundamente. Carmen ha sido parte de esta familia durante 15 años. ¿Y tú? Tú la has traicionado de la peor manera posible. Sofía, viendo que la situación se ponía cada vez peor para ella, trató de defenderse. Ustedes no entienden, gritó. Roberto y Carmen ya no se amaban. Su matrimonio ya estaba terminado. Yo solo, señorita, la interrumpió doña Mercedes con una frialdad que me sorprendió. Usted vino a la cena de cumpleaños de mi esposo en una casa de familia acompañando a un hombre casado. No creo que su opinión sobre el amor y el matrimonio sea relevante aquí. Anne fue brutal y perfecto. Roberto colapsó completamente. Se sentó en el suelo, literalmente en el suelo del comedor de sus padres, con la cabeza entre las manos. Carmen, murmuró, por favor. Podemos arreglar esto. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Anne, yo te puedo dar un porcentaje de las ganancias. Podemos ser socios reales. Lo miré desde arriba, este hombre que había sido mi esposo durante 15 años, que me había hecho sentir pequeña e ignorante, que me había engañado con mi propio dinero. Roberto, le dije suavemente, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Levantó la cabeza para mirarme. ¿Tú crees que esto es sobre dinero? Continué. ¿Crees que esto es sobre venganza pro no law? Me acerqué un poco más. Esto es sobre respeto, Roberto. Durante 15 años, tú no me respetaste. Me mentiste, me engañaste, me hiciste sentir como si fuera estúpida. Y después, cuando te descubrí, en lugar de disculparte, me culpaste a mí. Toda la familia estaba escuchando en silencio absoluto. Si hubieras venido a mí hace 6 meses, dije, si me hubieras dicho la verdad sobre Sofía, si me hubieras pedido perdón, si hubieras mostrado aunque sea un poco de arrepentimiento, tal vez habríamos podido llegar a un acuerdo civilizado. Roberto me miraba con ojos suplicantes. Pero no, continué. Tú decidiste humillarme. Decidiste traer a tu amante a la cena familiar. Decidiste anunciar nuestro divorcio como si fuera mi culpa. Decidiste tratarme como si fuera un obstáculo en tu camino hacia la felicidad. Me paré derecha, sintiendo una fuerza que no había sentido en años. Así que no, Roberto, no vamos a hacer ningún acuerdo. La empresa es mía, siempre fue mía, y se queda conmigo. Tú puedes empezar de nuevo, desde cero, como cuando te conocí. Tal vez esta vez aprendas a valorar lo que tienes. Sofía, que había estado cada vez más incómoda durante toda la conversación, finalmente no pudo más. Roberto le dijo con voz temblorosa, Creo que deberíamos irnos. Roberto la miró como si acabara de recordar que ella estaba ahí. Sofía, sí. Vámonos de aquí. Se paró del suelo, tratando de recuperar algo de dignidad. Carmen, me dijo una última vez, esto no va a terminar así. Voy a pelear esto en los tribunales. Voy a demostrar que esa empresa es mía. Roberto, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Adelante. Pelea todo lo que quieras. Pero recuerda que ahora tienes que contratar a tus propios abogados, con tu propio dinero, porque el dinero de la empresa ya no es tuyo. Y ahí vi el momento exacto en que Roberto entendió completamente lo que había perdido. Sus ojos se llenaron de pánico real, porque hasta ese momento
Creo que parte de él todavía pensaba que podría resolver todo esto, que podría convencerme, o manipularme, o encontrar alguna forma de salir ganando. Pero ya no. Ya no tenía el poder económico para pelear, ya no tenía los recursos, ya no tenía nada. Sofía lo tomó del brazo. Vamos, Roberto, vámonos de aquí. Y se fueron. Los vi salir por la puerta principal, Roberto arrastrando los pies como un hombre derrotado. Sofía nerviosa y claramente arrepentida de haberse metido en toda esta situación. Después de que se fueron, hubo un silencio largo en el comedor. Finalmente, doña Mercedes se acercó a mí y me abrazó fuertemente. Carmen, mi niña, me dijo, lo siento tanto, no sabíamos. Si hubiéramos sabido que Roberto te estaba tratando así, no es culpa de ustedes, le dije, devolviéndole el abrazo. Roberto les mintió a ustedes también. Don Ernesto se acercó. Carmen, me dijo con su voz grave, quiero que sepas que, sin importar lo que pase con el divorcio, tú siempre serás parte de esta familia. Roberto cometió un error terrible, pero eso no cambia el cariño que te tenemos. Las lágrimas finalmente llegaron, pero eran lágrimas de alivio de liberation. Carlos, el hermano de Roberto, me puso una mano en el hombro. Carmen, me dijo, si necesitas cualquier cosa durante este proceso, cualquier apoyo, cuentas con nosotros. Lo que Roberto hizo no tiene perdón. Y ahí me di cuenta de algo increíble. Al perder a Roberto, no había perdido a su familia. Ellos me estaban eligiendo a mí. Los días que siguieron fueron intensos. Roberto, efectivamente, trató de pelear en los tribunales, contrató a un abogado NOC. ¿Con qué dinero? Probablemente le pidió prestado a alguien y presentó una demanda alegando que había sido víctima de fraude. Pero su caso era débil, muy débil en primero, porque los documentos estaban firmados por él. Segundo, porque había testigos de que él había admitido haber engañado sobre el contenido de los documentos. Y tercero, porque habíamos encontrado evidencia de que había usado fondos de la empresa para gastos personales, lo cual era ilegal. Su abogado, después de revisar todo el caso, le aconsejó llegar a un acuerdo extrajudicial, pero yo no estaba interesada en acuerdos. Roberto me había humillado públicamente, me había hecho sentir pequeña durante años. Había usado mi propio dinero para mantener a su amante. Era momento de que enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. Mientras tanto, yo estaba aprendiendo a manejar realmente la empresa. ¿Y sabes qué descubrí? Que era buena en eso. Muy buena. Durante todos esos años de sentirme excluida, había estado observando, había estado aprendiendo, había estado entendiendo mucho más de lo que Roberto pensaba. Los empleados, después del shock inicial, comenzaron a respetarme. Muchos de ellos me confesaron que habían estado incómodos con algunas de las decisiones que Roberto había tomado en los últimos años, especialmente con respecto a Sofía. Señora Carmen, di yo, Carlos, el empleado más antiguo, siempre supimos que usted entendía el negocio. Roberto a veces tomaba decisiones cuestionables, pero con usted, aquí, las cosas se sienten más estable. Implementé algunos cambios que había estado pensando durante años. Mejoramos los procesos de atención al cliente, revisamos los contratos con proveedores, establecimos políticas más claras para el personal. Y la empresa comenzó a funcionar mejor que nunca. 6 semanas después de la cena familiar, Roberto pidió verme. Nos encontramos en una cafetería neutral, con nuestros respectivos abogados presentes. Roberto se veía diferente, más delgado, ojeras profundas, ropa menos cuidada. El éxito siempre le había quedado bien, pero la derrota no era su mejor look. Carmen, comenzó, su voz casi un susurro. Necesito pedirte perdón. Lo miré sin decir nada. Tienes razón en todo, continuó. Te mentí sobre los documentos, te excluí de la empresa, te falté el respeto durante años. Y después, cuando me descubriste, en lugar de asumir mi responsabilidad, traté de culparte a ti. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Lo de Sofía fue el peor error de mi vida, no solo porque te engañé, sino porque usé dinero de la empresa para mantener esa relación, dinero que era tuyo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carmen, sé que no merezco tu perdón, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero
¿Hay alguna forma de que podamos llegar a un acuerdo? ¿Alguna forma de que yo pueda conservar, aunque sea una pequeña parte de la empresa? Lo miré durante un largo momento. Roberto, le dije finalmente, aprecio tu disculpa. De verdad, Ann, pero llegaste 15 años tarde. Él bajó la cabeza. La empresa se queda conmigo. Continúen completamente. Tú vas a recibir una compensación económica equivalente a 3 meses de tu salario anterior, que es más de lo que legalmente te corresponde en Carment. No, Roberto, déjame terminar. Durante 15 años, tú tomaste todas las decisiones. Ahora es mi turno. Y mi decisión es que empecemos vidas completamente separadas. Me paré para irme, pero Roberto, agregué, volteándome una última vez, espero que aprendas algo de todo esto. Espero que en tu próxima relación trates a tu pareja como a una igual, porque nadie merece ser tratado como tú me trataste a mí, Sofía. Te preguntarás qué pasó con ella. Bueno, resulta que el amor verdadero no es tan fuerte cuando no hay dinero de por medio. 2 semanas después de que Roberto perdiera todo, Sofía desapareció. Dejó su apartamento, cambió su número de teléfono y, según me contaron algunos empleados, se fue a vivir a otra ciudad. Roberto quedó completamente solo. ¿Y sabes qué? No me dio lástima, porque él había elegido a Sofía por encima de 15 años de matrimonio. Había elegido una aventura por encima de una vida construida juntos. Y cuando todo se derrumbó, descubrió que Sofía lo había elegido por el dinero y el poder, no por amor. Era una lección dolorosa, pero necesaria. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. La empresa estaba funcionando mejor que nunca. Habíamos firmado 3 contratos importantes nuevos. Los empleados estaban más motivados. Y yo me había descubierto a mí misma como líder empresarial. El divorcio se finalizó sin mayores complicaciones. Roberto no tenía recursos para pelear, y al final aceptó los términos que yo propuse. Me quedé con la casa, con la empresa, y con una sensación de libertad que no había sentido en años. Pero lo más importante es que recuperé mi autoestima. Durante tantos años, Roberto me había hecho creer que yo no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capaz, lo suficientemente valiosa, y yo había creído esas mentiras. Ahora, manejando mi propia empresa, tomando mis propias decisiones, viendo los resultados de mi trabajo, ahora sabía la verdad. Yo siempre había sido inteligente. Yo siempre había sido capaz. Yo siempre había sido valiosa. Roberto nunca me había dado nada. Al contrario, me había quitado cosas. Me había quitado confianza, autoestima, la sensación de que tenía voz y voto en mi propia vida. Pero ahora tenía todo eso de vuelta. Si hay algo que aprendí de toda esta experiencia, es esto: nunca permitas que alguien te haga sentir pequeña. No importa cuánto digan que te aman, no importa cuánto tiempo hayan estado juntos, no importa cuántas excusas tengan. Si alguien constantemente te excluye de decisiones importantes, si constantemente menosprecia tu inteligencia, si constantemente te hace sentir que no eres suficiente, esa persona no te ama realmente. Roberto pensaba que me amaba, pero lo que realmente amaba era tener control sobre mí. Amaba tener a alguien que no le hiciera preguntas, que no le desafiara, que aceptara cualquier cosa que él decidiera. Eso no es amor. Eso es posesión. Y también aprendí que a veces las cosas más terribles que nos pasan terminan siendo regalos disfrazados. Si Roberto nunca me hubiera engañado, si nunca hubiera anunciado el divorcio de esa manera humillante, yo probablemente habría seguido viviendo en esa dinámica tóxica para siempre. Su traición me obligó a abrir los ojos, me obligó a investigar, me obligó a descubrir que tenía poder que no sabía que tenía. Su peor decisión se convirtió en mi mejor oportunidad. Pero hay algo que todavía no te he contado. Algo que descubrí hace apenas 2 semanas. Y que cambió completamente mi perspectiva sobre toda esta historia. Estaba revisando algunos documentos antiguos de la empresa, preparándome para una auditoría de fin de año, cuando encontré una carpeta que nunca había visto antes. Era una carpeta con correspondencia legal muy antigua, de hace más de 15 años. Correspondencia entre Roberto y el abogado, que había redactado los documentos originales de la empresa. Y ahí
Ahí encontré algo que me dejó sin palabras. Roberto no había cometido un error al redactar los documentos. Roberto no había sido engañado por el abogado. Roberto había pedido específicamente que los documentos se redactaran de esa manera. En una carta fechada 3 días antes de nuestra boda, Roberto le escribía al abogado and doctor: necesito que los documentos de la empresa se redacten poniendo a mi futura esposa como socia mayoritaria. Ella es abogada y podría hacer preguntas si aparece como minoritaria, pero si aparece como mayoritaria, va a asumir que es solo un formalismo y no va a investigar más. Yo seguiré manejando todo, pero necesito que legalmente aparezca como si ella fuera la dueña. Es por protección fiscal. ¿Pueden creerlo? Roberto había planeado todo desde el principio. Había usado mi profesión, mi conocimiento legal, en mi contra. Había calculado exactamente cómo engañarme de la manera más efectiva. Durante 15 años, no solo me había mentido sobre los documentos, me había usado como una fachada legal para proteger sus intereses. Pero su plan había sido demasiado inteligente, porque al ponerme legalmente como dueña para protegerse, sin querer me había dado el poder real de serlo. Cuando leí esa carta, sentí una mezcla de rabia y casi admiración por la ironía del destino. Roberto había sido tan arrogante, tan seguro de que podría manipularme para siempre, que había construido su propia trampa. Había pensado que yo era demasiado ingenua, demasiado confiada, demasiado enamorada para jamás descubrir la verdad o desafiar su autoridad. Y durante muchos años, había tenido razón, pero no contó con que su propia infidelidad me abriría los ojos. No contó con que su propia arrogancia lo llevaría a confesar sus mentiras. No contó con que yo tuviera una hermana contadora que revisaría los documentos. No contó con que yo resultara ser mucho más fuerte de lo que él pensaba. Llamé inmediatamente al doctor Mendoza para mostrarle la carta. Señora Carmen, me dijo después de leerla, esto es evidencia de premeditación. Roberto no solo la engañó, sino que planeó engañarla desde antes del matrimonio. Esto podría ser considerado fraude matrimonial. ¿Qué significa eso? Lepriga. Significa que su matrimonio se basó en una mentira fundamental. Roberto se casó con usted con la intención específica de usar su nombre para proteger sus intereses legales, mientras la mantenía engañada sobre la verdadera naturaleza de la situación. ¿Y qué puedo hacer con esta información? El doctor Mendoza sonrió. Señora Carmen, si usted quisiera, podría demandar a Roberto por daños y perjuicios adicionales. Podría buscar compensación por los 15 años de engaño sistemático. No, lo interrumpí. No quiero más peleas legales. No quiero más drama. Ya tengo todo lo que necesito. Y era verdad. Tenía mi empresa, tenía mi libertad, tenía mi autoestima de vuelta. ¿Para qué necesitaba más venganza? Pero guardé esa carta. La guardé como recordatorio de que a veces las personas pueden ser mucho más calculadoras de lo que jamás imaginarías, Ana. Y ahora viene la parte que tal vez no esperabas. Hace 3 meses conocí a alguien. Se llama David. Es ingeniero. Tiene 45 años. Y está divorciado también. Nos conocimos en una conferencia de negocios, exactamente como había conocido a Roberto 15 años atrás. Pero deveris completamente diferente. Desde el primer día me preguntó sobre mi empresa, no de manera condescendiente, sino con interés genuino. Quería entender cómo funcionaba, qué desafíos tenía, cuáles eran mis planes de crecimiento. Cuando le conté mi historia, una versión resumida, obviamente, su reacción fue: Ann Carmen, eres increíble. Construir una empresa exitosa mientras lidiabas con todo eso. Tienes una fuerza admirable. No me dijo que Roberto había sido un idiota a Ank. Obviamente lo pensaba. No me dijo que yo había sido muy generosa o muy ingenua. Me dijo que era fuerte. Y eso hizo toda la diferencia. Con David, siento que somos iguales. Él consulta conmigo sobre sus proyectos. Yo consulto con él sobre los míos. Él celebra mis éxitos. Yo celebro los suyos. No sé si esto se convertirá en algo permanente. Todavía es muy temprano. Pero por primera vez en años, estoy en una relación donde me siento valorada por lo que soy.
no controlada por lo que alguien más quiere que sea. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que toda esta experiencia me cambió de maneras que nunca esperé. Antes, yo era Carmen, la esposa de Roberto. Ahora soy Carmen, la directora ejecutiva de mi propia empresa. Carmen, la mujer que tomó control de su vida. Carmen, la mujer que no permitió que nadie más decidiera su futuro. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera descubierto la infidelidad de Roberto. ¿Habría seguido viviendo en esa dinámica para siempre? ¿Habría llegado a los 60 años sin haber descubierto nunca mi verdadero potencial? Probablemente sí. Y eso me da escalofríos. Porque hay tantas mujeres que están viviendo exactamente lo que yo viví. Hay tantas mujeres que permiten que sus parejas las hagan sentir pequeñas, insignificantes, incapaces. Hay tantas mujeres que tienen poder, que no saben que tienen. Si estás escuchando esto y algo de mi historia te suena familiar, por favor investiga. Revisa tus documentos. Habla con un abogado. Habla con un contador. Habla con alguien en quien confíes que no sea tu pareja. Porque a veces, las personas que dicen amarnos son las que más nos limitan. Roberto, según supe por conocidos mutuos, está trabajando como consultor independiente, vive en un apartamento pequeño y aparentemente está luchando financieramente. No me da satisfacción saber eso. Honestamente, ya no siento nada por Roberto. Ni amor, ni odio, ni satisfacción por su caída. Es como si fuera un extraño que una vez conocí. Sofía. Nunca más supe de ella. Espero que haya aprendido algo de toda esta experiencia. Pero sinceramente, no es mi problema. La familia de Roberto y yo seguimos en contacto. Doña Mercedes me llama cada semana para saber cómo estoy. Don Ernesto me pidió consejos sobre algunos asuntos legales de su propio negocio. Carlos y su esposa me invitaron a cenar el mes pasado. Ellos entienden que Roberto perdió mucho más que una empresa cuando me perdió a mí. Perdió una familia que realmente lo amaba. Pero hay una cosa más que necesito contarte, algo que pasó la semana pasada y que fue la cereza del pastel de toda esta historia. Estaba en mi oficina, revisando algunos contratos, cuando mi asistente me dijo que había una llamada para mí. ¿Quién es?, le pregunté. Dice que es Sofía Martínez, me respondió. Me quedé helada. Después de casi un año sin saber nada de ella, Sofía me estaba llamando. Pásame la llamada, le dije. Carmen, escuché su voz del otro lado. Sonaba diferente y más madura, tal vez más triste. Hola, Sofía, le respondí. ¿Qué necesitas? Carmen, sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito pedirte perdón. No dije nada. La dejé continuar. Lo que hice fue terrible. Siguió no solo tener una aventura con tu marido, pero ser parte de humillarte de esa manera. Llevar esa relación a la cena familiar. Permitir que Roberto te tratara así delante de todos. Su voz se quebró un poco. Carmen, yo pensaba que Roberto realmente me amaba. Pensaba que íbamos a tener una vida juntos. Pero cuando perdió todo, cuando ya no tenía dinero, cuando ya no tenía poder, se mostró como realmente era. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Me culpó por todo, me dijo. Me dijo que si yo no hubiera sido tan obvia, tú nunca habrías sospechado. Me dijo que si yo no hubiera insistido en ir a la cena familiar, nada de esto habría pasado. Me dijo que yo había arruinado su vida. Hizo una pausa, y ahí me di cuenta de que Roberto nunca me había amado realmente. Solo me había usado, igual que te había usado a ti, pero de maneras diferentes. ¿Y por qué me estás contando esto, Sofía? Porque quiero que sepas que admiro lo que hiciste. La forma en que manejaste toda la situación, la forma en que tomaste control de tu vida. Yo desearía tener esa fuerza. Me quedé en silencio por un momento. Sofía, le dije finalmente, aprecio tu disculpa, pero no puedo decir que te perdono, porque todavía estoy procesando todo lo que pasó. Lo entiendo, me respondió, pero, continué, si puedo decirte esto, tú también tienes esa fuerza. Todas la tenemos. Solo necesitas encontrarla. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación durante mucho tiempo, y me di cuenta de que ya no sentía rabia hacia Sofía. Sentía lástima, porque ella también había sido víctima de Roberto, de maneras que tal vez ni ella misma entendía completamente. Roberto había usado su juventud, su inexperiencia,
Su admiración por él la había hecho sentir especial por ser la elegida, sin hacerle entender que él tenía un patrón de comportamiento manipulador. Sofía no era la villana de esta historia. Roberto era el villano. Sofía era solo otra víctima más, y aquí es donde termina mi historia. Bueno, no termina realmente, porque mi vida continúa. Mi empresa sigue creciendo. Mi relación con David se está desarrollando hermosamente. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, pero de una manera más inteligente, más consciente. Pero la parte dramática, la parte dolorosa, la parte de transformación, esa parte sí terminó. Y quiero que sepas que si estás pasando por algo similar, si estás en una relación donde te sientes pequeña, ignorada, menospreciada, hey, tal vez no tengas una empresa de $5 millones esperándote en unos documentos, pero tienes algo mucho más valioso, teens, tu vida, y tu vida es tuya para decidir qué hacer con ella. No permitas que nadie te haga creer que no eres lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente valiosa para tomar tus propias decisiones. Pork Low Airs siempre lo ha sido. Solo necesitas recordarlo. Y ahora me dices tú, ¿crees que hice lo correcto? ¿Crees que fui muy dura con Roberto? ¿O crees que él se merecía todo lo que pasó? ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías peleado? ¿Habrías tratado de llegar a un acuerdo? Y si estás pasando por algo similar ahora mismo, ¿qué vas a hacer al respecto? Déjame en los comentarios la ciudad donde vives. Me encanta saber que mi historia llega a lugares diferentes, a personas diferentes, que tal vez están pasando por sus propias batallas, porque al final del día todos estamos luchando nuestras propias guerras. Y a veces, saber que no estamos solos en esa lucha, eso hace toda la diferencia. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerda, tú tienes más poder del que crees. Solo necesitas encontrar el valor para usarlo.